Tenemos el honor de que nos acompañe el padre Edwin Vázquez, un sacerdote jesuita que es coordinador de la maestría de bioética de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y además profesor de teología. Padre Vázquez, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Padre, ¿por qué el Papa elige Trujillo y por qué trae un mensaje específico? ¿Cuál? Está claro en la planificación que el Papa quería, en el poco tiempo que tenía para visitar el Perú, ir a lugares significativos. Entonces la Amazonía, claramente, Lima, por ser la capital, le quedaba un día. Entonces examinaron el territorio nacional. Pudo haber ido a Cusco, ¿no? Qué bonito, estuvo en Cusco el Papa Juan Pablo II, pero le explicaron que había habido el fenómeno del niño. Del niño costero. El niño costero, es un fenómeno muy particular, y dijo, yo quiero ir allí. Ahora, ¿dónde? Piura, Chiclayo, Trujillo, que hubieran sido las tres ciudades. El equipo local vio que era conveniente ir a Trujillo por distintas razones. Entonces, en el mensaje del Papa tiene que estar un gesto de solidaridad con las personas que han sufrido los efectos de las lluvias por el niño costero. Afectados, damnificados. Estamos hablando más de 1 millón de afectados, 300.000 damnificados. Estamos hablando de enorme cantidad de personas. Sí. Piura es el departamento con más población fuera de Lima. Entonces es mucha gente en el norte afectada, esperando la reconstrucción. El Papa tiene una palabra de solidaridad con estas personas afectadas. Ese es el principal motivo, no el único, pero el principal. Usted también, de alguna forma, ayudó a desarrollar la encíclica Laudato Si, o tiene relación con esa encíclica. No, yo no he participado en esa encíclica. Pero la encíclica, explíquenos, digamos, a la audiencia, Laudato Si, una encíclica del Papa, ¿en qué consiste? Alabado seas mi Señor, ese es el nombre, ¿no?, de la encíclica en sus primeras líneas, palabras de San Francisco de Asís, que el Papa quiere destacar al inicio de esta encíclica, que es parte de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. El Papa hace su contribución a esta larga tradición de la doctrina social de la Iglesia. El tema es el daño ambiental, la crisis ambiental. Y hay una frase que resume este pensamiento del Papa Francisco: no hay dos crisis, una crisis social, una crisis ambiental, natural, es una sola crisis, es una crisis del ambiente y es una crisis de las personas, una crisis social. Y con esa frase el Papa quiere enfrentar, ayudar en esta reflexión en torno a la crisis ambiental. Laudato Si, entonces, es una encíclica respecto del compromiso con la casa común, con la Pachamama. Con la Pachamama, la casa común. La tierra. La tierra. Entonces, si ese es el caso, si hay una crisis ambiental, una crisis social, vino a Trujillo porque hay una crisis. Y vino a Trujillo porque hay una crisis humanitaria, podríamos decir, aunque técnicamente no sea el nombre, pero es una crisis porque muchas personas han sufrido hace apenas un año, menos de un año, y aún siguen esperando la acción del gobierno. Es decir, estábamos hablando ayer con el caso de la Amazonía, y esto no es un tema de un gobierno, sino es un tema de varios gobiernos que vienen de alguna forma desatendiendo o no atendiendo con la gravedad que se necesita todos estos fenómenos que se están dando a nivel climático y a nivel del medio ambiente. Sí, ¿no? Falta previsión. Yo creo que, por un lado, son fenómenos desbordantes, ¿no? Podemos ver los huracanes, Puerto Rico, cómo ha sufrido tanto, y en el mismo Estados Unidos, con toda la infraestructura, los daños son ingentes. La naturaleza está desbordada, yo creo que no podemos negar eso, pero también es cierto que de parte de las autoridades debería haber más previsión. O sea, hay una asignatura pendiente. Sin duda, sin duda. Esperamos que ahora en la reconstrucción en el norte del Perú, las calles de Trujillo, Chiclayo y Piura tengan buen drenaje. Estamos hablando también, padre, de que usted, por ejemplo, ya que vimos que Juan Pablo II, el Papa que visitó Trujillo anteriormente, usted estuvo justamente en esas dos visitas. Usted tiene memorias. ¿Cómo es ese Perú del Juan Pablo II y cómo encuentra este Perú? Y la diferencia de los papas, un papa jesuita y un papa que tiene otro antecedente.
Sí, yo era muy joven en 1985. Sigue siendo joven, padre. Gracias. Yo estaba por ingresar a la Compañía de Jesús, al noviciado de los jesuitas, y me encontraba en Arequipa, cuando el Papa Juan Pablo II visitó Arequipa para beatificar a Sorana de los Ángeles y Monteagudo, una religiosa dominica arequipeña del siglo XVII, y yo pude ver entonces la presencia, la acción del Papa Juan Pablo II, un polaco que había vivido el comunismo en Polonia, y entonces tenía un perfil muy diferente a este Papa, que primero habla nuestro idioma, habla español, aunque el otro Papa era políglota, pero de todas maneras. No este tenía... es como del barrio. Así es, porque tiene el juego. Además, usted que es uruguayo, pues entonces puede captar los giros. Ese es primo hermano nuestro de los uruguayos, del otro lado del río. Así es. Entonces, habla nuestro lenguaje, además tiene esta espontaneidad, como decimos los peruanos, este juego de cintura, ¿no? Para poder... Comunica mejor. Y es buen comunicador, sí. Yo creo que es buen comunicador por dos razones. Porque es parte de su don natural, de su personalidad, pero también porque yo creo que la gente capta que hay autenticidad. Entonces, y un buen comunicador diría eso, ¿no? No se trata solamente de pensar, no debo usar zapatos rojos, sino que luego hay que refrendar eso con autenticidad. Dos temas también en los cuales en ese panorama llega el Santo Padre: divisiones políticas o fricciones políticas serias, y una iglesia católica que tiene, por lo menos, para decirlo elegantemente, visiones diferentes entre un cardenal Cipriani conservador y un Papa Francisco, es decir, un jesuita, y allí ha habido históricamente distancias. ¿Dónde termina entonces esta visita en ambos frentes? ¿Ayuda, contribuye a lo político, ayuda y contribuye a lo religioso? El Papa es claro en su visita al Perú. Cuando prepara la visita dice, vengo a reforzar la fe de los creyentes. Entonces, por un lado, es una visita pastoral al interior de la iglesia. Él tiene una tarea diferente a la tarea en Chile, ¿no? Hay variaciones, pero claramente tiene una tarea al interior de la iglesia. Recordemos que el Papa dice que él ha recibido un mandato de los cardenales que lo eligieron de realizar reformas en la iglesia. O sea, ¿es un Papa revolucionario? Es un Papa reformista. Yo creo que es un Papa reformista, revolucionario en un sentido se puede decir, porque tiene claro que hay que cambiar. Si la iglesia no cambia, se muere. Y se encuentra con un cardenal Cipriani que le dice que no está de acuerdo en varias de sus visiones. ¿Cómo conciliar el agua y el aceite? Bueno, ellos se conocieron en Aparecida, ¿no? En la Asamblea de los Obispos en el año 2010, el año 2010, 2007, perdón. En el año 2007 en Aparecida, que es la reunión de los obispos de América Latina en Brasil, y como cardenales se conocen, por supuesto. Ha habido diferencias, evidentemente, pero al final pues han podido coordinar esta visita, y yo creo que están haciendo su tarea, ¿no? Cada uno está haciendo su tarea. El Papa sigue adelante con su reforma. Entonces, ¿qué es una reforma pastoral? En primer lugar, el estar cerca de la gente, este estilo de proximidad, esa es una reforma importante. La reforma de las finanzas del Vaticano. Y la reforma de los escándalos sexuales, padre. Ahí llegamos. La tercera reforma es la reforma de la curia vaticana, la burocracia, porque un auténtico líder no quiere gente que le esté adulando, ¿no es cierto? Sino quiere gente que le diga la verdad de las cosas. Necesita ayudantes. Y la cuarta, exactamente, la reforma, continuar con la reforma de transparencia respecto de los escándalos sexuales. La gente que le diga la verdad. Ayer el Santo Padre, el Santo Padre, el Padre
digamos, el líder de la iglesia, estamos hablando de Francisco, en la cara le espetó al presidente del Perú la verdad sin anestesia y le dijo: la corrupción es un virus y no puede tolerarse porque eso golpea a los más vulnerables y has hecho enormes daños en América Latina. El mensaje político más fuerte. Sin duda, sin duda. Y creo que hay que subrayarlo 2, 3 veces. Era el momento y repetirá. Yo creo que el Papa va a repetir hoy, espero que tenga una línea sobre eso, y ciertamente mañana, la corrupción. El virus que daña nuestros países, nuestros pueblos, no solamente se refirió al Perú, de América Latina. Y qué pena, ¿no? Tenemos, yo creo, 2 graves problemas en América Latina: violencia criminal. Nos escandalizamos de Estados Unidos de las matanzas, pero cuando comenzamos a sumar los muertos que hay en México y en otros lugares, es horroroso. Es la región más violenta del mundo sobre los jóvenes. Así es, América Latina. Y la corrupción. Al final los pobres, como siempre, terminan pagando los platos rotos. Por último, entonces, padre, ¿cómo resume el legado, lo más relevante que va a dejar entonces el Santo Padre, el Papa Francisco, en esta visita al Perú? Creo que, en primer lugar, con el lema Unidos por la Esperanza, que está bien pensado por él, creo que nos deja un mensaje de esperanza, que es una tarea. El contexto de las palabras de ayer sobre la corrupción están en ese contexto de esperanza, ¿no? Dice, la corrupción no es invencible, se puede superar, se puede vencer la corrupción. Ustedes tienen bagaje cultural, tienen historia, pueden superar, y yo no lo dijo, pero para nosotros está claro, el horizonte es el bicentenario que está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo vamos a llegar como país al bicentenario? ¿Vamos a ser una nación? ¿Tendremos la capacidad de mirar juntos en la misma dirección? Algunos piensan que no. Yo quiero pensar que sí. Creo que ese es un desafío. El principal desafío de cara al bicentenario es eliminar en la medida de lo posible la corrupción, que haya transparencia, que haya verdad, transparencia y justicia. Al interior de la Iglesia, por otro lado, creo que una tarea fundamental es la reforma que él plantea. Pastores con olor a oveja, no al clericalismo, cercanía a la gente, no por un modo. Transparencia. Y transparencia, por supuesto. Ahí quería llegar. Entonces, por un lado, cercanía a la gente, no al clericalismo. Yo le digo a los laicos lo que tienen que hacer. Yo soy el sacerdote, el presbítero, yo mando. Yo soy el obispo, yo mando. Por supuesto que hay autoridad y hay jerarquía en la Iglesia, como en cualquier institución. Pero el Papa dice, hay que escuchar a los laicos, porque por el bautismo todos los laicos están empoderados, tienen la capacidad para decir una palabra en la Iglesia. Entonces, no solamente tienen un derecho, sino tienen una obligación los laicos de decir una palabra. Tienen que hacerse espacio, aunque de pronto el clero no le deje mucho espacio, nosotros no les dejemos mucho espacio. Pero transparencia, verdad, transparencia. El escándalo de los abusos sexuales nos hace muchísimo daño. Ha erosionado, digamos, la feligresía. Estamos hablando del 90%. Cuando usted vio a Juan Pablo II, 76% hoy. Sí, y en Chile 55%. Es un desastre, ¿no? El Papa dice, qué vergüenza. Un caso debería avergonzarnos. Yo creo que la tarea es transparencia. Es decir, no tenemos la capacidad de evitar todos los casos. O sea, 0 casos lamentablemente es imposible, porque es parte, lamentablemente, de la condición humana, ese lado oscuro. Pero transparencia, protocolos claros, vínculo con la autoridad civil, con la ley de los países. Yo creo que en eso hemos avanzado, pero tenemos aún trabajo que hacer. Padre Edwin Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto, gracias. Estábamos hablando entonces con el padre Edwin Vázquez. Él es sacerdote jesuita, coordinador de la maestría de bioética de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, además un profesor de teología. Ahora regresamos con ustedes a Estudios.